empezar una luna llena, porque en las lunas llenas baja mucha energía. Además, hoy tenemos, voy a apagar un cachito, una luna ariana, ¿sí? Que es muy el yo soy, mucha potencia en la energía de el yo soy. Y bueno, con esta luna me dieron muchas ganas de trabajar en meditación con esta energía de potencia para bajarla aquí y poder ir de alguna forma empezando a construir una nueva idea de cómo queremos vivir, ¿no? A futuro. ¿Tienen ganas de pensar en esto, en el futuro que se viene? ¿O solo hablamos de Wanda y Mauro? ¿Qué opinan? Bueno, mi idea para empezar hoy es contar un poquito algunos de los elementos que nos pueden ayudar a meditar y pasar directamente a lo que es una meditación fuerte sobre, digamos, esta conexión que vamos a hacer entre la energía de el cielo y la energía de la tierra, ¿sí? Vamos a hacer una alineación y vamos a bajar toda la energía ariana, ¿sí? Para potenciar nuestra conexión con la madre tierra, ¿sí? Meditar es para mí una de las actividades del día más importantes. Mi sugerencia es levantarte y meditar. Si es posible, si digamos tus tiempos te dan, mi recomendación es meditar a la mañana tempranito, porque digamos, ya bajamos una energía muy limpia que nos empieza a conectar hacia adentro, ¿sí? Y vamos más equilibrados a nuestras actividades del día a día. ¿Qué necesitamos para meditar? Algunas cuestiones básicas, porque alguien me preguntaba y dije, bueno, voy a compartir un poco los puntos más importantes para que iniciemos en este proceso de meditar, los que tal vez no están acostumbrados. Primero, estar cómodos, o sea, ropa cómoda, ¿sí? Es fundamental porque no tenemos que sentirnos ni que nos aprieta, nos tira, nada de lo que tenemos puesto. Ropa deportiva puede ser, pijamas. Es muy importante que estemos cómodos. Segundo, elegir, ¿cómo estás, Jos? Elegir un lugar de la casa que lo sintamos en conexión con nosotros mismos. Es otra clave importante para meditar, elegir el mejor lugar. Gracias a ustedes por confiar en mí, porque la verdad que a veces me sorprenden con preguntas súper interesantes y bueno, y lo que he aprendido de mi propia experiencia me gusta compartirlo con ustedes. Gracias. Gracias, hermosa. Bueno, como decía, ropa cómoda, lugar tranquilo, ¿sí? Podés, a ver, los meditadores que tienen mucha práctica de meditación se sientan en posición de loto, así, ¿sí? O sea, con la espalda recta, puede ser con los pies apoyados en el piso, derechos, rectos, ¿sí? Por ejemplo, si ves meditaciones de la Cábala, te van a decir los pies apoyados en el piso. Si ves meditaciones budistas, vas a ver que, digamos, es cruzando las piernas. Como vos estés más cómodo, ¿sí? Podés meditar. También podés acostarte, ¿sí? Hay meditaciones que se pueden hacer acostados. Generalmente meditamos sentados cuando vamos a mover energía que viene
de nuestros centros más bajos. Cuando vamos a mover la energía, lo que llamamos la energía Kundalini, ¿sí? Que la vamos a elevar a los niveles más altos, ahí es recomendable y, digamos, conveniente estar con la espalda recta, porque si no esa energía no se mueve, le cuesta moverse, le cuesta elevarse, ¿sí? Esa es para una clase donde hablemos de Kundalini, que es una energía que todos tenemos y debiéramos trabajar. Tercero, tercero era sentarse. Cuarto, respirar. Un ejercicio que nos va a conectar en la meditación es nuestra respiración, ¿sí? Entonces, a partir del momento en el que ya estamos ubicados en posición de meditación, cuando respiramos, empezamos como a soltar todas las cargas que traíamos de nuestro día, de nuestro trabajo, de las actividades del día. Inspiramos, expiramos. ¿Sí? Pueden soltar por la boca el aire. Y fíjense cómo cambia, si lo están haciendo conmigo, cómo cambia nuestra energía. Pueden sentir, yo siento en este momento cómo la energía va bajando. Hay mucha potencia energética esta noche, ¿sí? Así que se siente muy fuerte la energía que baja de la luna. Si ustedes tienen sensibilidad en las manos, pueden sentir las como cosquillas en las manos, que es una zona muy sensible de nuestro cuerpo. ¿Sí? Las pueden apoyar las manos en las rodillas. Y vamos bajando. ¿Sienten la diferencia? Es notable. Esta diferencia es notable. Van a sentir también que el plexo se va, es como va deteniendo su movimiento, ¿sí? Va expulsando toda la energía que no necesita, y de a poquito vamos conectando. Ahora que bajamos un poquito la densidad energética, los voy a invitar a invocar. Para quien tal vez nunca hizo una invocación, es como un pedido a Dios o a la energía o al universo, en lo que creas, ¿sí? Al Ser Supremo, a ángeles y arcángeles, a nuestros maestros y guías. Aunque no los conozcamos, nosotros todos tenemos maestros y guías en nuestra línea espiritual. Y cuando los estamos llamando, ellos están viniendo automáticamente. Están en nuestro campo, de hecho. Hoy vamos a conectar también con el mundo de las hadas. Las hadas están muy conectadas con la energía de la tierra. Son seres que nos van a ayudar a imaginar esta tierra como nosotros la soñamos, esta realidad como nosotros la soñamos.
sienten cómo la energía todavía está más livianita, más suavecita. Bueno, ahora que ya invocamos, yo los voy a invitar a conectar con su chakra del corazón. Sentí, poné las manos en tu corazón y sentí tu corazón. Observa, observate. Podés sentir cómo son esos latidos, cómo es su vibración. Cómo es su frecuencia. Podés sentir la energía del amor que hay en tu corazón. En este momento yo estoy sintiendo una paz muy profunda. Conecta con esa energía de paz que estamos creando en nuestra meditación. Y ahora vamos a ir activando todos nuestros centros, nuestros chakras. Si estás bien conectado y preferís cerrar los ojos para meditar, cerra los ojos. Si no, también los podés tener en algún punto de ese espacio en el que estás, disfrutando de la vista. Y ahora sentí tu chakra corona arriba de tu cabeza. Y con alarma incluida. Sentí tu chakra corona. Hay una energía que va bajando, que viene de todos tus guías y va bajando por ese centro y va entrando en tu cabeza. En todo tu cerebro. Sentí como esa energía va limpiando a medida que va bajando, ¿sí? Todo tu centro, todo lo que haya pesado en tu cabeza, se lo va llevando y sigue bajando. Por tu canal central a tu garganta. Y aquí también. Sentí como todas esas palabras que te pesan, que no dijiste, que te quedaron atragantadas, se van limpiando.
si vas respirando, la respiración y el movimiento de la respiración va a ir limpiando más fuerte tu garganta. Sigue bajando, conecta con tu corazón. Limpia tu centro del corazón. Baja al plexo solar. Y aquí, el centro donde se guardan todas las energías de enojos, ¿sí? Del ego, se va limpiando, se va liberando. Sigue bajando por el ombligo. Llega a tu centro chakra sexual, chakra sacro. Y también limpia y desconecta cualquier conexión negativa que pueda haber en ese centro. Sigue bajando y conecta con el chakra de la raíz. También limpia este chakra. Y ahora que digamos, ya alineamos todos estos centros a medida que los íbamos limpiando, podés observar tu conexión con la energía de la luna, cómo la energía de esta luna está bajando por todos tus centros, uno por uno. Sentí cómo esa energía se va moviendo. Y cuando llega a tu chakra de la raíz, a tu centro, último centro físico, podés ver tus raíces. Podés observar cómo tu cuerpo es como un árbol que tiene raíces muy, 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 muy profundas. Y esas raíces muy profundas conectan al centro de la tierra. Te llevan hasta el centro de la tierra. Respira. Sentí cómo fluye esa energía. Ahora estás como si fueras vos en chiquitito en el centro de la tierra. En el centro de la tierra lo que podemos ver es una especie de cristal que es como un diamante. Que tiene una puerta donde todos estamos invitados a entrar. Entramos a este lugar. Podés observar cómo es ese lugar, cómo lo ves. Podés observar colores. Podés observar si ves a otras personas o a otros seres. Podés sentir la calma.
podés percibir la información, el conocimiento que la Madre Tierra te quiere compartir desde su corazón a tu corazón. Ella te va a mostrar, a todos nos va a mostrar una imagen diferente, pero ella te va a mostrar una imagen que está conectada a su sueño, al sueño que compartimos con ella. Podés visionar cómo va a ser nuestro futuro. ¿Qué te dice la Tierra? Te dice que el futuro es un futuro rodeado de amor. Ella puede mostrarte cómo soltar eso que te impide conectar con ese futuro que ella ya visionó para nosotros. Cada uno de nosotros estamos conectando con nuestro propósito y con ese futuro. Por si no lo recordás, nosotros somos hijos de esta tierra. A nivel físico, ella nos creó a través de nuestros padres. Es la energía de esta tierra la que nos creó. Sentí esta profunda gratitud por la vida que te dio esta tierra. Y permití que esa gratitud que sentís se transforme en una especie de regalo que vos le das a nuestra Madre Tierra. Y así como das, recibís. Fíjate la energía que estás recibiendo en este momento, que está entrando en tu cuerpo, en ese cuerpo chiquitito que está dentro del corazón de la Madre Tierra. Mira qué colores, sentí, qué emociones te provoca o te mueve. Permitiles a las emociones que se expresen a través de todos tus campos. ¿Sí? Si hay algo que soltar, este es el momento de soltar cualquier miedo y entregárselo a la Madre Tierra.
vas a sentir que la energía empieza a subir. Y esta energía que fluye sube por todos tus chakras y te conecta con la energía de la luna, otra vez. Y de ella vas al sol. Y del sol al universo. Respira esta energía. Estoy midiendo y estamos totalmente alineados, ¿sí? Nuestros centros están alineados. En este momento, lo que estás experimentando interiormente es equilibrio. El equilibrio logra que nosotros alineemos la energía emocional con la energía mental, ¿sí? Y al unirse vemos con claridad, sentimos con claridad también. Volví a poner las manos en tu corazón. Y sentí. ¿Cómo se siente? Bueno, espero que lo estén sintiendo como lo estoy sintiendo yo. Al estar alineados estamos como en una energía de mucha paz, de mucho equilibrio interno, ¿sí? Si hay alguna energía que tenés que soltar, este es el momento de soltarla porque estás en eje, ¿sí? Así que los invito si, digamos, si hay algo que tenés que soltar, si hay algo que sentís que hoy en tu vida, digamos, no estás pudiendo manejar, este es el momento de tomarlo con las manos y entregárselo al universo con el que estás totalmente conectado, ¿sí? Él va a hacer la transformación que sea necesaria. Bueno.
¿Cómo lo sintieron? ¿Fuerte? Fue fuerte, ¿eh? Bajó mucha energía, bastante intenso, o al menos yo lo sentí bastante intenso. Como les decía, es una energía muy material la que, digamos, estamos sintiendo y por eso llevarla a, gracias, a la materia, a la tierra, conectar con ella, linda, aprender a escuchar estas energías que la tierra todo el tiempo nos está de alguna manera transmitiendo y nosotros muchas veces estamos más conectados con los miedos, los temores y desalineados, ¿sí? Del amor, que en realidad es lo que reside en el centro de este buenas noches, de este planeta. En realidad es puro amor, así que esa es la energía que tenemos que traer a la superficie, porque está. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Yo ahora voy a agradecer, les agradezco la compañía para meditar. Gracias. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestros maestros espirituales, a nuestros guías, a ángeles y arcángeles. Vamos a agradecerle a las hadas, a la luna llena de hoy, a la tierra, nuestra madre, al sol que nos ayuda con nuestro brillo y con todo lo que necesitamos materializar también. Y a nosotros, porque dije que los iba a llevar al amor propio y cuando nosotros descubrimos que en el centro de la tierra hay amor y nosotros somos hijos de esa tierra, descubrimos que somos amor y que no podemos ser ninguna otra cosa que no sea amor. ¿Sí? Así que, bueno. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a hacer más, voy a hacer más meditaciones, así que prometo que voy a hacer más meditaciones, aunque sea, voy a tratar de hacer una por semana a partir de ahora, ¿sí? Sí, acá vamos a todo el tiempo a trabajar el amor propio, ¿sí? Porque cuando nosotros, muchas gracias, cuando nosotros conectamos con nuestro amor interior, todo lo demás se transforma en amor, pero es este trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos de encontrar ese amor. Entonces cuando soltamos otras energías, lo que queda siempre es amor, porque en el fondo es lo que somos, ¿sí? A nivel de, digamos, de energía polar, hay dos tipos de energía, el amor y la luz. Y el amor está conectado al corazón y la luz a la mente. Entonces, cuando alineamos estas energías, nos transformamos en ese amor más luminoso que existe, al menos en esta dimensión. ¿Sí? ¿Qué más queremos? Así que todo el tiempo estamos trabajando con el amor propio y con el soltar la sombra, ¿sí? Descubrirla, poder verla. Por eso trabajo los miedos, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos con nuestros miedos, podemos reconocer que tenemos ciertos miedos y los aceptamos y los integramos, los soltamos. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo trabajo de sombra y cuando soltamos la sombra, vamos al amor propio.
Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias por acompañarme, por esperarme. Perdonen el sonido, había mucho ruido hoy aquí. Voy a probar en algún otro lugar más tranqui de la casa. Abrazo enorme y que tengan una excelente noche con toda esta energía.